¿Listos? ¿Les parece si oramos esta mañana por el tiempo de la palabra? Que Dios pueda hablar a nuestros corazones esta mañana. Gracias al grupo de alabanza por subirnos, llevarnos hasta esos lugares espirituales tan hermosos. Señor, te damos gracias esta mañana por este tiempo que nos permites reunirnos. Gracias por colocar en nosotros el querer como el hacer. Y esta mañana, Señor, nuestra mente, Señor, se dispone a escuchar tu palabra. Y esta mañana queremos aprender de tu palabra, del ejemplo de nuestra iglesia primitiva. Queremos aprender de ella, Señor, para poder tener una comunidad igual, Señor, que siga siendo mella en esta generación, que siga cumpliendo su propósito en esta generación, Señor. Háblanos hoy, habla mi corazón esta mañana a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces pues esta mañana continuamos con nuestra serie basada en el libro de los Hechos de los Apóstoles llamada, espérenme, yo aprendo acá, esperemos que todo esté bien. A ver qué nos pasa hoy. Siempre nos sorprenden. Esperen, a ver, vamos a apuntar. Listo, ahí está. A ver, vuelvo otra vez a hacerlo. No oprime allá. Acá no es, por acá. Espera, no lo vamos a mover, a ver si vuelve y se carga solito. Ok, no, se nos amplió, no, eso es, a ver. Bueno, ¿alguien me ayuda para ir verificando qué le pasa mientras vamos? Continuamos entonces con nuestra serie basada en el libro de los Hechos de los Apóstoles llamada En Torrefuerte no nos callamos. En Torrefuerte nuestra fe no se detiene. ¿Ok? Dígale al que está a su lado, en Torrefuerte no nos callamos. En Torrefuerte nuestra fe no se detiene. ¿Listo? Oh, sí, bien, muy bien, estamos bien. Pero antes de empezar con el sermón, hay dos deliciosas paquetes de galletas Brinks para aquellos que reciten de memoria, sin ningún error, con comas, puntos, no puede haber ningún error. Hechos capítulo 1, versículo 8. ¿Quién quiere pasar? No se puede equivocar ni una sola vez. Está prohibido, Rocío, a participar porque ya se sabe media Biblia de memoria. ¿Quién quiere pasar? A ver, una motivación. Bueno, vamos a ver, Franci, venga a ver. No puede haber ni un solo error. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Perfecto. Bueno, muy bien. ¿Quién más? Hay uno más, Nancy. Pero bueno, uno más rápido para poder entrar en el sermón. Uno más. Excelente. Este versículo es clave dentro del libro del relato de los Hechos. Uno más. Y si no, me lo como yo en nombre de ustedes. Bueno, si no hay más, entonces lo dejamos ahí y 1:8. ¿Listo? Lo dejamos ahí. Quizás al finalizar el sermón de hoy vamos a aumentar entonces uno más para la próxima semana. Bien. Bueno, pues hoy voy a contarles, otra vez se nos fue. Es que hay algo algo le pasa.
Hoy voy a contarles algunas historias de la vida real. Así que voy a comenzar con una de ellas hoy. Por favor, estén bien atentos porque las historias que son reales nos ayudan a entender un poquito el concepto de lo que hoy queremos hablar. Esto ocurrió, la primera ilustración que quiero relatarles esta mañana, ocurrió en el año 1940 durante la Segunda Guerra Mundial. En los días en que los nazis estaban tratando de invadir Inglaterra, estaban atacándola y por algunos días sus bombas empezaron a caer en un barrio muy famoso londinense llamado Blitz. Blitz. Por semanas la gente vivía con ese sonido constante de las sirenas, el temblor que producían las explosiones. Las noches eran largas, eran llenas de mucha incertidumbre. Me imagino lo mismo pasando en estos momentos en Irán, en Israel, algo muy parecido. Sin embargo, en este pequeño barrio de Blitz en Londres, los vecinos hicieron algo estratégico. Organizaron turnos para vigilar. Organizaron turnos para vigilar, consolar y atender a quienes estaban perdiendo sus hogares. Compartían entonces todo lo que tenían, una olla de sopa se pasaba de mano en mano, mantas viejas se convertían en tesoros para los que estaban en las calles, tazas de té eran una señal más de afecto que cualquier otra cosa. Esas bebidas de agua caliente eran muy importantes. Y había una anciana, una anciana en el barrio muy reconocida, que mientras acogía a una familia que estaba perdiéndolo todo, dijo algo que quedó grabado en la memoria del vecindario. Ella dijo: no sé si sobreviviremos, pero sé que no lo haré sola. Coloca esa, la siguiente. No sé si sobreviviremos, pero sé que no lo haré sola. Y ese es el espíritu de la belleza del compañerismo. El pueblo de Dios no camina solo, ni siquiera en tiempos oscuros. Cuando el evangelio transforma el corazón, la luz de Cristo viene y brilla a través de la comunidad, una comunidad que debe compartir, que debe cuidarse entre ella, que debe servirse entre ella. Y ese es el espíritu que hoy vamos a ver en el libro de los Hechos. Hoy vamos entonces a estudiar el capítulo número 4, ese será nuestro texto base esta mañana. Y allí descubriremos cómo la iglesia primitiva vivió una experiencia gloriosa, porque eso es glorioso. Yo te digo cuándo. Ellos vivieron una experiencia gloriosa. Ellos eran una iglesia que vivía, eran de un corazón, que eran de un alma, que compartían con generosidad, que daban testimonio con poder y no había necesitados entre ellos. Pero esa descripción no es una descripción histórica, es un relato de lo que el Espíritu Santo puede hacer en medio de una iglesia. Y es lo que Dios quiere hacer en medio de nuestra congregación Torrefuerte. Siempre leemos el libro de los Hechos y decimos: ay, tan linda esa iglesia. Qué descripción tan hermosa del libro de los Hechos. ¿Por qué mi iglesia no es así? Dios está dispuesto a que continuemos y seamos una extensión de la iglesia primitiva en este tiempo. Hoy vamos entonces a entrar al segundo pilar de la iglesia con propósito. El primero, ¿cuál fue? El que estuvimos estudiando por 2 domingos. ¿Cómo se llamaba ese primer pilar? Adoración. Hablamos de la adoración. Y hoy entonces vamos a estar mirando el pilar número 2, que es la comunión. Y si quiere colocarle un título al sermón de hoy, colóquele: compañerismo, unidad producida por el evangelio. Compañerismo, unidad producida por el evangelio. Leamos pues Hechos capítulo 4 desde el verso 32 hasta el versículo 35.
¿Lo tienen? Está también aquí en la pantalla. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. No está en la pantalla, pero el texto sigue diciendo 2 versos más. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, tenía una heredad. Ese fue el primer ejemplo. La vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Mis hermanos, cuando hablamos de compañerismo cristiano, no estamos hablando de formar un club social. Un club social es una organización, una sociedad fundada por un grupo de personas que comparten intereses comunes y se reúnen para hacer deporte, recreación, para actividades culturales o profesionales. Y su objetivo importante es la sociabilización. De eso no se trata la iglesia. La iglesia no es un club social. En la iglesia primitiva no se convirtió y se unió a una iglesia para socializar. El verdadero compañerismo que acabamos de leer en Hechos capítulo 4 es el que generó una comunidad, el que se generó de una comunidad regenerada, que vivía en unidad, escuche, que vivía con generosidad, que era una comunidad que daba testimonio y que se cuidaban entre ellos y trataban de cuidar a los demás a su alrededor, aunque no fueran creyentes. Hoy entonces vamos a ver 4 marcas del compañerismo bíblico. Vamos a ver 4 marcas del compañerismo bíblico y cómo vivirlas en nuestra iglesia. Vamos a encontrar en este texto esas 4 marcas y vamos a tratar de entender cómo vivir el compañerismo en medio de nuestra iglesia. Recuerde, usted no hace parte del club social Torrefuerte. Usted hace parte de la comunidad Torrefuerte y queremos aprender qué es ser comunidad, cómo vivir el principio de la comunión en medio de nosotros. Marca número 1, unidad nacida del nuevo nacimiento. Dice el texto en el versículo 32, y la multitud de los que habían creído era ¿de qué? De un corazón. ¿Y de qué más? ¿Y qué tenían todos? Y que tenían las cosas en común. Esas 3 palabras son muy importantes. Este versículo es extremadamente teológico, hermanos. Uno a veces lo lee y uno dice, pues que sean de un mismo corazón. Pues sí, de un mismo corazón. No lo entendemos, pero serán de un mismo corazón, de una misma alma, y que tenían todo en común. Para poder entender este versículo debemos irnos a cada una de las palabras que están ahí. Entonces, la primera, corazón. Esa palabra corazón dice que habían creído y eran de un mismo corazón. Esa palabra corazón es la palabra en griego cardiamía, de donde viene cardio, cardiólogo, de ahí viene todas esas palabras. Y en el pensamiento bíblico, la palabra un corazón, cardia, no es solamente un órgano, el órgano del corazón o el órgano del que se generan los sentimientos, sino que es el centro de las decisiones y la voluntad. Cuando la Biblia dice que tenían un corazón, implicaba que la iglesia no solamente sentía lo mismo, sino que había decidido moverse en una misma dirección. Moverse en una misma dirección. Da la idea de unidad efectiva, unidad emocional
y unidad espiritual. Eso es un mismo corazón. Y eso es lo que queremos en Torrefuerte, ser de un mismo corazón. Movernos siempre en la misma dirección, aunque somos diferentes. Queremos tener unidad afectiva, unidad emocional, unidad espiritual. La segunda palabra es también muy importante. Dice que eran de un alma. Y en el griego es fishemia, que se refiere a la fuerza vital o el aliento de vida. Cuando leíamos que tenían un alma, una sola alma, era porque compartían su propia existencia. No eran extraños que se saludaban solamente los domingos. Eran personas cuyas vidas estaban entrelazadas en lo cotidiano. Eso es ser comunidad. No solamente el domingo por la mañana, hola hermano, hola hermana, hola amigo, hola amiga. Y al otro domingo y el resto de la semana desapercibidos sin entender quiénes somos. Eran también de una misma alma. Eran personas cuyas vidas estaban entrelazadas aún en lo cotidiano. Y la tercera palabra importante aquí es comunión, que viene del griego que ustedes ya conocen, koiná, donde viene koinonía, que es clara, tener todo en común, pero, y es importante y quiero resaltar esto, quiero empezar a darles algunas cosas para quitar esas falsas ideas de las cuales nos acusan allá afuera nosotros. Tener todo en común, pero la idea de tener todo en común es no por una imposición, sino por un compartir voluntario. Es que a ustedes allá en la iglesia los obligan a ir a la iglesia, los obligan a diezmar, los obligan a ofrendar, los obligan a… No, aquí nadie nos obliga. Si a usted lo obligan en algún lugar, está metido en una secta. Pero una verdadera iglesia es una iglesia donde todo se hace voluntariamente. En la iglesia primitiva, hablando acerca de la economía, no se forzó a la gente a dar, sino que cada uno tenía una disposición del espíritu para dar. El amor de Cristo era tan grande que lo mío perdía su fuerza frente a lo nuestro. Y era más importante para la iglesia primitiva lo nuestro que lo mío. Pero ¿cómo esa iglesia pudo llegar así? A ser una iglesia de un corazón y un alma, y donde ninguno decía hacer suyo nada de lo que poseía, sino que todas las cosas las tenían en común. No fue porque los apóstoles los reunieron y les dijeron, bueno amigos, estamos empezando una nueva empresa, vamos a hacer entonces de un corazón, de un alma y vamos a tener todo en común. No, ese fue el resultado de que ellos primero habían nacido de nuevo. Para poder usted y yo llegar a tener una misma alma, un mismo corazón y estar dispuesto a que las cosas mías sean también suyas y las suyas mías, definitivamente que tenía que primero haber un nuevo nacimiento. La verdadera comunión, la comunión cristiana, no nace de acuerdos cristianos, nace de un nuevo nacimiento. Y la iglesia primitiva estaba formada por personas distintas. Si pudiéramos devolver el tiempo, irnos a esa iglesia, era iglesia donde había judíos, helenistas, judíos antiguos, judíos modernos, donde había ricos, pobres, hombres, mujeres, pero Dios los había hecho uno mediante el Espíritu Santo que recibieron cuando depositaron su fe en Jesucristo y hicieron de Jesús el Señor y el Salvador de su vida. Jesús oró por esta unidad en Juan capítulo 17, en el verso 20. Leámoslo. Mas no ruego solamente por estos, y fue la oración de Jesús, una de sus últimas oraciones. Mas no ruego no solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos,
para que todos sean ¿qué? Uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, y que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que tú me diste, yo se las he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Ahí está, nuevo nacimiento. ¿Cómo llegaron a ese punto? Es que eran muy buenos, eran seres humanos como usted y como yo, egoístas también. Pero una vez que se nace de nuevo, el Espíritu Santo cambia nuestro corazón y podemos ser uno. Pablo lo afirma también en Efesios capítulo 4, en el verso 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Cómo se puede producir eso? Dice el verso número 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, cuando se nace de nuevo. La comunión, la verdadera comunión, solamente nace de corazones que han nacido de nuevo. Así que la unidad de la que estoy hablando esta mañana, esta unidad de la que Jesús nos habla en Juan capítulo 17, esta unidad de la que habla Pablo en el versículo número 3 de Efesios capítulo 4, no es uniformidad. No es que aquí todos pensemos igual, que todos piensen como piensa el pastor. No, eso es imposible. Que tengamos un mismo estilo de vida. Cuando la Biblia habla de unidad, es que todos tenemos a Cristo como el centro de nuestra vida. Y ese es el inicio del verdadero compañerismo. Un pastor contó que en su iglesia 2 hermanos vivieron por años resentidos. Había pelea entre ellos. No se hablaban por años. Iban a la misma iglesia. Un día hubo un retiro y el Espíritu Santo quebrantó a uno de ellos. Y el que estaba quebrantado caminó hacia ese hermano con el que tenía esa pugna de años, llorando y sin argumentos y sin explicaciones largas, solamente lo abrazó con mucha sinceridad. Y ese otro hermano empezó a llorar también. Y la congregación entera fue testigo de cómo Dios restauraba una relación que nadie pensaba que se podía restaurar. Y al final dijeron, no fue nuestro deseo reconciliarnos, fue Cristo quien nos unió. Y ese es el trabajo del Espíritu Santo. La unidad se cultiva con doctrina, sana doctrina, oración constante, paciencia, humildad, perdón rápido y un compromiso firme con la verdad. Así que pidámosle a Dios que haga de nosotros una iglesia con un corazón, con una sola alma para su gloria. Amén. Pasemos a la segunda marca del compañerismo. ¿Qué otra lección nos deja Hechos capítulo 4 para poder compartir el verdadero compañerismo, el compañerismo bíblico? La generosidad voluntaria como fruto del evangelio. Vuelvo y les digo, les confieso la verdad, todas estas imágenes salieron de ChatGPT. La única cosa era darle la información de lo que yo quería ver en mi esta. Y yo quería ver eso, una comunidad de esa manera. Miren lo que dice la mitad, la segunda parte del versículo 32. Dice, y la multitud de los que habían creído, en esa multitud, ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Y saltes al verso 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Eso es impresionante. Eso es impresionante. Una multitud, y cuando hablamos de multitud, ahí no habían 10 pelagatos, ni 20, eran casi 3,000. Y dentro de esos 3,000 que habían creído, ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Y ninguno entre ellos pasaba necesidad. Muchos han utilizado este estilo de vida voluntario de la iglesia primitiva
y lo han tildado de comunismo forzado. No, es que ya desde ese momento se veía el comunismo y los forzaban y era el colectivismo impuesto, pero aquí no hay nada ni de comunismo ni de socialismo, nada de eso está pasando en esta iglesia primitiva. Lo que estamos viendo aquí es una iglesia, un grupo de personas, una comunidad nacida de nuevo, con un nuevo corazón, transformado y siendo generosos entre ellos. Esa palabra generosidad a muchos nos cuesta. Ser generoso nos cuesta. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuisteis enriquecidos. Jesús fue la primera muestra de generosidad. Él fue generoso consigo mismo al darse por nosotros y nos enseñó el camino de la generosidad. Muchos deben estar diciendo: uy, pastor, le digo la verdad, le voy a decir la verdad, eso de ser generoso como los hermanos de Hechos, eso es difícil. Y sí, yo le digo la verdad, sí es difícil. Pero si hemos nacido de Jesús, el Espíritu Santo en nosotros nos debe ayudar a ser generosos. Compañerismo bíblico es también ser generoso. Pensé que compañerismo era solamente saludarnos bien los domingos y darnos un abrazo y tomarnos un café por las mañanas y quizás invitarlo a tomarse unas onces en la casa. Eso también incluye generosidad. Compañerismo bíblico abarca mucho más. Dice Primera de Juan, capítulo 3, desde el versículo 16: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Eso es compañerismo. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Versículo 18: hijitos míos, no amemos de palabra, solo de lengua, sino de hecho y en verdad. Qué gran advertencia la de Juan en este versículo, ¿verdad? Y Proverbios capítulo 19, versículo 17, dice en la versión traducción lenguaje actual: prestarle al pobre es como prestarle a Dios, y Dios siempre paga sus deudas. ¿Usted alguna vez le ha prestado, Dios le ha prestado? Prestarle al pobre es como prestarle a Dios, y Dios siempre paga sus deudas. Cuando usted le preste a Dios, el mejor préstamo que usted puede hacer en su vida es prestarle a Dios, porque Él paga con intereses y de todo. Si usted por ayudar a otro, cuando usted ayuda a otro, cuando usted se vuelve de un corazón generoso con su comunidad, con sus hermanos, con la gente, y estaba hablando al principio de la reunión con alguien, hablando acerca del tema económico, y es una regla que no solamente se cumple para los creyentes, aún para los no creyentes. Hay muchos no creyentes generosísimos y Dios los bendice, ¿sí o no? Claro, esto no les sirve para entrar al cielo. Con otro manto a misa, como decía mi abuelo. Cuando lleguen al cielo no van a entrar al cielo porque fueron generosos. Pero aquí en la tierra sí se cumplió esa regla. Prestaron, fueron generosos y Dios los bendijo. Y ahí estuvo su recompensa. Pero a nosotros los evangélicos, los cristianos, nos cuesta mucho la generosidad. Ese será tema de otras predicaciones que ya están siendo preparadas, ya se están horneando. Vamos a hablar mucho sobre la generosidad. Torrefuerte debe ser una iglesia mucho más generosa. Nuestras familias deben ser mucho más generosas en todo, en todo. No solamente estoy hablando de plata, en tiempo, en amor, en predicación. Otra historia. Una iglesia pequeña en Centroamérica escuchó que una viuda en el pueblo vivía en condiciones terribles. Esta iglesia era una iglesia como nosotros, una iglesia pequeña,
con recursos limitados, pero algo que sí tenían era amor y querían ejercitarse en la generosidad. Así que un grupo de hermanos decidió donar un día de salario cada mes. ¿Usted donaría un día de su salario para otra persona que no fuera aún de esta comunidad? Esta iglesia lo decidió. Un grupo de hermanos decidió donar un día de salario cada mes. Otros llevaron materiales de construcción. Las hermanas prepararon comida para los voluntarios que trabajarían en la construcción. Y en 6 semanas, aquella mujer tenía un hogar digno. Cuando le preguntaron cómo se sentía, la viuda dijo: no sé cómo pagarles. Y ellos respondieron: no es a nosotros, es a Cristo, porque Él nos dio más de lo que podemos dar. La generosidad es fruto del evangelio en nosotros. ¿Cómo vamos en nuestro nivel de generosidad en nuestra vida? La tercera marca de la comunión es la siguiente: testimonio poderoso de la resurrección. Mira lo que dice el versículo 33, un texto clave esta mañana. Y con gran poder, dice el versículo 33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor, y abundante gracia era sobre todos ellos. Una comunidad generosa no es solamente amable, no solamente ayuda a los demás, es una comunidad que proclama a Cristo resucitado. Hay algunos que le dicen a veces a los pastores: pastor, yo doy toda la plata que usted quiera para la iglesia, pero eso de predicar el evangelio lo hace usted. Eso es su trabajo. La comunidad del libro de los Hechos no era eso. Todos eran generosos y todos daban testimonio de la resurrección de Jesús. La gracia de Dios era sobre todos ellos. La comunión no es solo ser de un corazón, de un alma, tener todo en común. No es solo ser generosos, es algo más. Es esforzarnos por proclamar las buenas nuevas de Jesús al amigo, al familiar, al vecino, al compañero de la universidad, al compañero del trabajo, en la calle. Romanos capítulo 1, desde el verso 2, dice en la Reina Versión actualizada, en la Valera actualizada: Dios había prometido enviarnos a su Hijo. Así lo habían anunciado sus profetas en la Biblia. Esas buenas noticias nos dicen que su Hijo Jesucristo vino al mundo como descendiente del rey David. Jesucristo murió, pero Dios lo resucitó por el poder del Espíritu, y con eso demostró que Jesucristo es el poderoso Hijo de Dios, lo que estábamos cantando. Esa es la base de nuestro mensaje. Esas son las buenas nuevas que debemos estar proclamando. ¿Cuándo fue la última vez que usted habló de Jesús con alguien? Hechos, capítulo 1, verso 8, el famoso versículo que nos recitó Franci con puntos y comas. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y poder para qué? Dice ahí más adelante, para ser testigos de Jesús en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Una historia más. Les dije que hoy era día de historias, todas verídicas. Un misionero en África llegó a una aldea donde nadie quería escucharlo. Y en esa aldea él vio a una mujer que tiene un hijo enfermo. Entonces este misionero cogió a ese niño enfermo y lo llevó al puesto de salud más cercano, le pagó el tratamiento y no dijo más. Solamente hizo esa labor. 3 días después, la mamá, esta mujer, la mamá de este niño,
fue a la casa del misionero y le dijo: ahora sí quiero escuchar acerca de tu Dios, porque vi su amor en ti. Y esa aldea, al día de hoy, tiene una iglesia de creyentes, una iglesia viva, vibrante. El testimonio de amor de este misionero abrió las puertas para el testimonio de la resurrección. Una iglesia que solamente se dedica a amar, pero no predica, es un centro social. Es un centro cultural quizás. Una iglesia que predica, pero no ama, está contradiciendo su mensaje. Entonces, el compañerismo bíblico une la palabra y la obra, la verdad y la gracia, la verdad y el amor manifiesto. Entonces, compañerismo es también proclamar el mensaje del evangelio. Amén, hermanos. ¿Es claro el mensaje esta mañana, este segundo pilar del compañerismo? Y vamos a la última y cuarta marca del compañerismo. Cuidado práctico que elimina la necesidad. Estos versículos me han tenido pensando esta semana. Dice el versículo 34 y 35. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Es que, oiga, que no hubiera ningún necesitado. Porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartían a cada uno según su necesidad. Los creyentes del libro de los Hechos traían lo que tenían y lo ponían a los pies de los apóstoles, quienes administraban todas esas cosas para que nadie tuviera necesidad. Aquí hay 3 principios y quiero con estos principios terminar esta mañana acerca del verdadero compañerismo. Aquí hay un liderazgo confiable, una estructura transparente y una compasión organizada. Vuelvo y lo repito. Un liderazgo confiable, una estructura transparente y una compasión organizada. Ampliemos estos 3. El primero, liderazgo confiable. En esta escena que nos muestra el texto de hoy en el versículo 34, dice que todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Si traemos ese versículo a nuestros días, uno dice: pastor, eso ahora es imposible. Traer el resultado de mi trabajo, estoy pensando en Valentina, que gana yo no sé cuántos millones. Estoy molestándola. Pensando en Valentina, que tiene su salario, le llega su sueldo mensual y entonces trae el resultado de su trabajo y lo trae y lo pone aquí al frente y dice a la iglesia: iglesia, este es el resultado de mi trabajo, aquí lo coloco. Eso es impensable en este tiempo. ¿Sí o no? Sí. Muchos dicen aquí, te estarán diciendo: pastor, ni lo piense. Y hermanos, yo no estoy tratando de insinuar que ahora en esta iglesia, que nos vamos a volver como la iglesia de Hechos, todos tienen que traer sus salarios y ponerlos aquí, yo aquí. No, hermano, de eso no se trata. El punto aquí es este. Presten atención a esto, que es lo que yo quiero que quede en su mente y en su corazón. Nadie entrega su sustento, el pan de sus hijos, el fruto de su trabajo diario a alguien en quien no confía. ¿Verdad? Esos pies de los apóstoles de los que está hablando el versículo 34, ¿qué representa? Representa la autoridad de una comunidad que camina en integridad, un liderazgo en el cual se puede confiar. Y cuando los creyentes traían sus ofrendas, no era porque estaban adorando a los pastores, a los apóstoles de esa época.
Estaban era reconociendo que en ellos había un carácter aprobado y que podían confiar en ellos para la administración de los recursos. El liderazgo de la iglesia de Hechos era, como lo dijimos, un liderazgo confiable, que no se impuso por títulos. Ellos cultivaron con su ejemplo ese título, confiables. Hermanos, si hay algo de lo que adolece el mundo ahora, y Colombia lo tiene, algo que de lo que adolecemos en un 99%, es, como he dicho, el problema, uno de los problemas garrafales de Colombia es la corrupción. El mal manejo de los recursos son la norma, pero la iglesia debe ser la excepción. Y cuando se hable de Torrefuerte, digan, en esa iglesia, el liderazgo de esa iglesia es un liderazgo confiable. Manejan los recursos, ya sean financieros, humanos, espirituales, con temor de Dios. Hermanos, no estoy llamándolos a ser dueños de sus finanzas y que ustedes me hagan un reporte de lo que se ganan mensualmente. Lo que yo estoy tratando de decirles es, pueden confiar en que en esta iglesia tratamos de ser buenos administradores. Somos confiables en este lugar. La gente no sigue visiones, la gente sigue a líderes cuya ética es tan sólida como su teología. Y en esta iglesia, en Torrefuerte, creemos que la administración es tan santa como la predicación. Sí, no somos perfectos. El liderazgo de nuestra iglesia, empezando por este administrador que se llama Wilson, no es perfecto, pero tratamos de ser transparentes. Y tratamos de que nuestro ejemplo sea un ejemplo para los demás. En la cartelera de allá afuera, durante los próximos, incluyendo hoy y los próximos 2 domingos, usted va a encontrarse con los estados financieros de nuestra iglesia del año 2025. Como cada año, cerramos cada año diciendo, Dios, fuiste tú el que lo hiciste, no sé cómo, pero este lugar sigue adelante con sus proyectos. Entró plata y de la misma manera que entró, salió y se administró. Y usted quiere saber en qué se administró, pase y vea los estados financieros. Y si usted es parte de esta iglesia y tiene alguna pregunta, no dude en preguntarme a mí o a las personas que están encargadas de las finanzas. Pero eso sí, si usted es una persona realmente comprometida con nuestra iglesia, porque muchos van solamente a calentar silla. Eso sí, al momento de las preguntas, quieren preguntar de todo, pero cuando toca llamarlos a involucrarse físicamente, económicamente, ahí sí no. Si usted no es esa clase de personas, no haga esas preguntas porque no le voy a contestar. Solamente le voy a responder a las personas que están verdaderamente comprometidas con nuestra congregación. Pero allá afuera están los estados financieros. ¿En qué se invierte la plata en este lugar? Yo doy mis ofrendas. Ahí está la inversión y podemos ver el milagro de Dios, cómo este versículo se ha hecho verdad en medio de nosotros. La gracia de Dios ha estado con nosotros. Otro elemento importante de la iglesia de Hechos, estructura transparente. La generosidad sin estructura puede terminar en caos o en favoritismo. Y este pasaje muestra un sistema de venta, entrega y repartición equitativa. Equitativa, eso es algo muy interesante. No se repartía por amistad y entonces vengan aquí los familiares de Pedro, porque pues es que Pedro era el de los apóstoles, entonces toca cuidar más a los de Pedro. O no, cuidemos más a los de la samaritana. No. Para todos era igual, dice el versículo 35. Y se repartía a cada uno según su necesidad. Dice Santiago capítulo 2, verso 14 al 17. Hermanos míos, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿de qué sirve? ¿Puede acaso su fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y le falta la comida diaria y alguno de ustedes le dice, vaya en Dios,
caliéntese, vaya en paz, caliéntese y sáciese, pero no le da lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Y Santiago nos confronta con la realidad de que la fe no es solamente un concepto abstracto, sino que si un hermano está desnudo y le decimos ve en paz, sin darle lo que necesita, nuestra fe es estéril. Una estructura transparente es la herramienta que permite que la fe se convierta en algo tangible, asegurándole a las personas de que se calienten y de que se sacien a través de un plato de comida. Aquí tenemos atrás también un ministerio que es el ministerio de la misericordia. Allá mensualmente, todos los domingos vemos a alguien sentado con un mercado, tratando de ayudarnos a ser generosos y ayudándonos a recordar de que hay personas necesitadas en nuestra iglesia. Por ahora ese nos está ayudando solamente con los internos. Yo quiero que la generosidad de nuestra comunidad sea tan grande que nos alcance para llevar afuera a otros, aunque no sean cristianos, pero que sabemos que están tomando sopa de periódico. Don Rocío nos pasó hace muchos años en Compostela que fuimos y estaba haciendo la familia sopa de periódico. Y así como ellos hay muchísimos comiendo desperdicios. La sopa era, en otro lugar llegamos lleno de moscas y la sopa era de pescado, de residuo de pescado de un restaurante. Tenemos entonces que ayudar, hermanos, y ser generosos con este ministerio de misericordia. Y el tercer y último elemento del cuidado práctico que hacía la iglesia en el libro de Hechos, dice el versículo 34, como dice, así que no había entre ellos ningún necesitado. Esto no fue un milagro de multiplicación de panes, fue el milagro de la compasión organizada. La iglesia primitiva entendió, y ya voy a terminar, está haciendo calor, ya nos vamos a ir. La iglesia primitiva entendió que el amor de Dios debe fluir de forma estratégica para erradicar la escasez. La compasión siente el dolor, pero la organización debe resolver el problema. Me gusta mucho este versículo 10 que voy a leerles de la carta de Pablo a los Gálatas. Dice el versículo 10, por lo tanto, mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Y aquí Pablo nos está instando a no cansarnos en hacer el bien, en aprovechar cada oportunidad para ayudar a todos, especialmente a los de la fe. La compasión organizada es la forma en que la iglesia cumple con este mandato, priorizando a los necesitados primero de la iglesia, pero también manteniendo las manos abiertas hacia el mundo, a los que están afuera, y demostrándoles que el evangelio tiene respuesta tanto para el alma como para el cuerpo. Amén. El evangelio tiene respuesta para el alma y también para el cuerpo. ¿A través de quién? De nosotros. Penúltima historia. Una iglesia en Sudamérica. Uno de los miembros de la iglesia, un padre de familia, perdió su trabajo. La situación era tan grave en su casa que no tenían comida para la semana. Los grupos pequeños se organizaron, los pequeños grupos de la iglesia. Unos llevaron mercado, otros ofrecieron contactos para empleo, otros cuidaron de los hijos mientras este papá salía a buscar trabajo. Y en 2 meses aquel hombre volvió a un culto dominical llorando diciendo, pensé que estaba solo, pero la iglesia me recordó que Cristo camina conmigo. La iglesia me recordó que Cristo camina conmigo.
Este hermano no solamente recuperó estabilidad, recuperó su fe, su ánimo de seguir adelante. Y hoy dice la historia que es un excelente líder en su iglesia local. Entonces, hermanos, cuando la unidad, la generosidad, cuando damos testimonio cristiano, hablamos del evangelio, cuando cuidamos a los demás, cuando estas cosas se abrazan, hermanos, el mundo no ve una institución. El mundo ve a Cristo. El compañerismo no es ser parte de una iglesia chévere, moderna, donde hay buena música, donde hay instalaciones donde pueden tener aire acondicionado para que no nos pasen estos calores. Eso no es verdadero compañerismo. El verdadero compañerismo del que habla el libro de los Hechos es algo mucho mayor. Hoy en Hechos capítulos 4, del versículo 32 al 35, nos hemos encontrado con una iglesia llena de la obra del Espíritu Santo, con un mismo corazón, con una misma alma. Una iglesia de manos abiertas como Jesús para abrazar y llevar el amor y llevar una respuesta tangible a la necesidad. Es una iglesia que da el testimonio del Señor Jesús resucitado. Amén. Antes de orar, quiero contarles mi última historia. En el año 2010, un incendio destruyó el hogar de una familia de una iglesia bautista latina. Perdieron todos esos hermanos en ese incendio. Y la iglesia, la comunidad, actuó inmediatamente. Un hermano dio un cuarto, otro ofreció camas, una pequeña empresa cristiana le dio trabajo a la persona de la casa, a los que trabajaban en la casa. Las hermanas prepararon comida por varias semanas. Los jóvenes limpiaron y pintaron de nuevo el espacio. Me imagino que quedó el lote, lo ayudaron a construir. Y el Fondo de Misericordia cubrió el arriendo de este cuarto que un hermano estaba ofrendando. Dice la historia que en 3 semanas la familia estaba estable y en 6 meses después estaban ayudando a otros. Y cuando los vecinos preguntaban, ¿cómo hicieron esto? La iglesia respondió, no lo hace la iglesia, lo hace Cristo a través de la iglesia. Eso es compañerismo. Oremos para terminar y pidámosle al Señor que nos haga de un mismo corazón, de una misma alma, y que cambiemos nuestra perspectiva frente a este término, este principio de la comunión. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Si hay alguien que nos ha enseñado el verdadero significado de la comunión, eres tú, Señor. Entregándote por nosotros, por beneficio de nosotros, entregando todo lo tuyo, dejando, Señor, toda tu realeza para que nosotros pecadores pudiéramos encontrar la vida nueva y la vida eterna, Señor. Te pedimos por esta comunidad Torrefuerte, Señor, ayúdanos a ser una comunidad de una misma alma, de un mismo corazón, donde lo nuestro no es mío, es de todos, Señor, y donde podemos cuidarnos entre nosotros, Señor, donde nos amamos entre nosotros en espíritu, pero también en verdad, Señor. Ayúdanos a crecer en esta cualidad, en este atributo, Señor, que modeló la iglesia del libro de los Hechos. Que en este tiempo, esta comunidad Torrefuerte, podamos modelar también, además de la adoración, la comunión entre nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén.